técnica bastante innovadora, está bastante de moda en el ciclismo actual. En este caso la estamos utilizando para adaptarnos a una carrera en la que se compita la gran parte de ella a mucha altura, con etapas sobre 3.000 metros, incluso alguna que pasa de 4.000, y entonces hay que hacer una adaptación bastante específica y muy controlada a lo que es el tema de la altura y la ausencia de oxígeno. Notas en cuanto haces algún gesto, algún movimiento, en lo que te levantas, en cualquier movimiento se nota hay una ausencia de oxígeno. Lo que pasa es que también se trabaja de una forma un poco más distinta y se hace siempre con mucha precaución y todo bien controlado. Tampoco te pones ahí a tope con el rodillo porque el cuerpo no lo soporta eso, entonces siempre todo bien medido y controlado. Este año quizás sea el año que mejor forma he conseguido y yo creo que incluso con margen de mejora, ¿no? Creo que puedo conseguir incluso un nivel mejor y a ver si conseguimos incluso más de una etapa. Una estaría bien, que la firmábamos ya ahora, pero vamos a intentar que sean más y vamos a intentar demostrarlo para ver si estamos en la Vuelta a España. Sí, ahora estoy entrenando más que nunca ahora, yo creo.